Hoy está con nosotros el sociólogo Guillermo Nugent, que acaba de publicar el libro Errados y Errantes, modos de comunicación en la cultura peruana. Vamos a conversar sobre algunos puntos que desenvuelve el autor en este libro, a quien le damos además, por supuesto, la más cordial bienvenida. Yo recuerdo que Michel Crozier, en un libro que se titula La fabricación de hombres, tiene un capítulo titulado La pasión de la normalidad. Bueno, creo que de la misma manera, cuando comprobamos que ciertos personajes y hechos históricos se nos presentan incompletos, recortados, deformes, entonces creo que nos asiste el derecho de hablar de una pasión de la incabalidad o del incompletamiento, ¿no? Entonces a esta pasión tenemos que oponer pues, la pasión contraria del completamiento, ¿no? Para tener de esos personajes o de esos hechos una figura más objetiva, menos deforme, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los comentarios de Garcilaso, pues esto es una fuente valiosa, noticiosa, muy bien escrita, además, a diferencia de los otros cronistas que escriben muy mal. Pero pues es una fuente parcial, incluso parcializada, ¿no? Entonces hay que completar con la lectura de otros testimonios, ¿no? Para tener pues una imagen más cabal, ¿no? Yo quisiera citar a este propósito lo siguiente. A mí nunca me hablaron, y seguramente tampoco a usted en el colegio, y tampoco en la universidad, del Capac Ñam, la extraordinaria red vial de los incas, que en su época de apogeo llegó a comprender media docena de países. Ahora, ¿por qué no nos hablaron? Yo me pregunto. Por dos razones. En primer lugar, por ignorancia. Muy bien. Y en segundo lugar, porque no convenía. Por ignorancia, hasta cierto punto, porque a partir de los años 80 se publicaron libros importantes del Capañán, ¿no? Entonces tenemos el libro de John Hyslop sobre el Capañán, posteriormente el libro, que es muy bueno, de Ricardo Espinosa Reyes sobre el Capañán, un libro que tiene ilustraciones en colores, mapas, diagramas, y además él mismo ha recorrido el Capañán, por lo menos el Capañán que recorre el Perú, ¿no? Este mismo autor tiene otro libro muy bueno que se llama A Toda Costa, también se recorrió toda la costa, levantó todo un plano de las playas y todo, ¿no? Una labor tremenda, valiosa, ¿no? Bien, entonces claro, se puede decir pues que como no había esos documentos ni nada, entonces no se podía hablar, pero ahora sí hay y tampoco se habla. ¿Por qué? Bueno, no creo que sea la única razón, pero yo creo que no se habla porque referirse al Capac Ñam equivale a restar validez al carácter hazañoso de la invasión española del 16. Pues claro, sí en el Capac Ñam, que ha dicho sea de paso, lo mencionan los cronistas, pero de paso. Entonces, parece pues mucho más importante la invasión, ¿no? Porque usted llega a un territorio que no conoce, gente que no conoce, poco tiempo termina usted en Cajamarca y más adelante ya te está en el Cusco. ¿Qué es eso? Sí, pero no te dicen por qué, ¿no? ¿Qué cosa posibilitó eso? Y una vez aquí conversando con el antropólogo Millones, él me decía, no, pero las disensiones internas, Hualpa ya está, Huáscar ya está. No, está bien, pero eso es secundario. Primero hay que llegar. Y si no llegas, entonces, ¿qué disensión interna? Entonces, creo yo que le resta importancia, ¿no? Definitivamente. Pero claro, quería saber su opinión. Bueno, el libro en efecto trata sobre los modos de comunicación y uno de mis énfasis es en que generalmente identificamos modos de comunicación únicamente con prensa hablada, escrita, y nos olvidamos que la comunicación más básica es justamente la de los caminos.
Y de hecho, una de las cosas que más llama la atención en el Perú, por el contraste más que usted hace, es, en efecto, hoy en día se descubre un territorio mucho más integrado vialmente en la época del siglo XVI, frente a la visión que hay ahora, ¿no? De un país muy mal comunicado. Esto, ¿usted cree que es casualidad, por ejemplo, o que es que caramba, cuántos choferes torpes hay? Este asunto de ómnibus que caen a los abismos cada semana o cada mes y 20 muertos por acá, 14 por más allá, es por en efecto lo que usted señala, es decir, la idea de un país naturalmente comunicado, vamos a decirlo así, fue dejado muy de lado. Y de hecho hubo una oposición entre el mundo local, digamos, que había acá, y el mundo de Occidente, donde la idea era que lo local era señal de incomunicación. Y eso sigue hasta la fecha. Es una cosa impresionante. No, no solamente porque en el Capac Ñan no hay referencia sino hasta tiempos muy recientes, es decir, que recién se le empieza a hacer justicia, sino ve usted el territorio peruano, es decir, la incomunicación es un detalle que ya a todos nos parece natural. Por ejemplo, yo hago mención a esta expresión que se utiliza con un candor, pues que a veces conmueve cuando se habla de las regiones más alejadas del país. Como yo entendía que las regiones más alejadas pues eran, no sé, Ulan Bator, en Beijing, ¿no? En China, en Mongolia, pero no, se habla de las regiones más alejadas del país para referir a aquellas que son de más difícil comunicación. Pero resulta que el país está repleto de regiones alejadas del país, lo cual no le suena a usted un poquito absurdo. Es decir, ¿cómo es esto de vivir en un país que está repleto de regiones alejadas del país? Ahí hay una cosa bastante inconsistente, bastante incoherente en nuestra manera de entender el país, ¿no? Y los caminos es un tema clave, en efecto. Em, pero vuelvo a la observación de que tampoco convenía, porque esto le restaría importancia o carácter hazañoso a la invasión española del 16. ¿No? Quisiera un comentario acerca de eso, ¿no? O sea, usted se refiere a la realidad actual y me parece muy bien, pero en el colegio, en la universidad, se sigue callando esto, ¿no? Entonces, así crece más la invasión. Y no es así, pues, ¿no? Bueno, recuerde que en el periodo colonial los circuitos, las rutas estuvieron mucho más orientadas hacia la minería, es decir, en Huancavelica, Potosí. Entonces eran ciertos caminos los que se utilizaban y otros no eran reconocidos oficialmente. No solamente los caminos, queda el caso que igual solo recién, en tiempos muy recientes, empieza a entenderse un poco mejor qué es el otro medio de comunicación singular que eran los quipus. Eh, que alguna vez, bueno, hace poco, hay libros sobre los quipucamayos. Hay un antropólogo, Frank Salomon, que tiene un libro muy interesante sobre eso, que publicó el Instituto de Estudios Peruanos, donde en la Sierra de Lima hay un pueblo que él explora, donde se usan quipus hasta la actualidad. Pero lo interesante es la historia que él cuenta para llegar ahí. Y le dice, vaya usted a tal sitio y pregunte por los equipos. Equipos. Y bueno, llegó al sitio y ¿sabe qué? Estoy buscando los equipos. Entonces pensaba equipo de fútbol. Y no, entonces lo miraron con una cara de, usted busca los equipos. Y Salomón todavía no entendía muy bien, hasta que finalmente le muestran los equipos. Y equipos, claro, son de muy difícil comprensión, es como las computadoras al principio. Eh, pero eran mantenidos en secreto, ahí la idea del equipo, porque igual eran narraciones desde el punto de vista de las poblaciones andinas, que claro, no coincidían pues, con la narración
la narración española. Y habían cosas curiosas porque no eran solamente nudos de colores. Una vez yo vi uno de estos, sino eran como, hay unos canutos como de lana. Ujú. Entonces usted tiene que apretarlos un poco. Y algunos de esos canutos dentro tienen nuditos Ya. y otros no tienen nudo. Lo que le quiero decir es que es un tipo de lectura donde hay colores, pero hay también el tacto. Y recuerdo que una vez una amiga lingüista fue a este sitio y se trajo un equipo. Y había un hilo que no tenía nada. Entonces dije, pero entonces, ¿pero aquí por qué no hay nudos? Ah, es que ese año hubo sequía, no pasó nada. Entonces, claro, el cordón estaba sin ningún nudo. Esto para decirle, bueno, y esto es un tipo de comunicación que era perseguido en efecto. Y no porque fuera hereje o algo por el estilo, sino era perseguido porque era un tipo de narración sobre el cual no había control. Ujú. Como me parece que fue el caso de estos caminos, que aparte de aquellos que tenían que ver con los circuitos mineros, los otros caminos pues simplemente no eran relevantes, ¿no? Y entonces, claro, eso con el tiempo alimentó la idea de una gesta o de una epopeya, esto de el puñado de españoles que llegan a Cajamarca, Claro. y que en efecto, como usted dice, casi cuando uno lee las crónicas, a uno le parece pues que en esa época habían alfombras mágicas o algo por el estilo, porque llegan, está un momento en Sí. Cajamarca, luego en Jauja, luego en Cusco, y uno lo piensa con la lógica de los caminos de ahora, y uno Ujú. dice, pero ¿cómo es posible que llegaran tan rápido? Y claro, porque hay una red de caminos. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos entrevistando al sociólogo Guillermo Nugent, que en la página 23 y en la siguiente de su libro dice esto: para el estudio del mundo social, la consecuencia más reveladora del determinismo es la eliminación de los dilemas, pues todo estaría naturalmente determinado para que suceda de una forma y no de otra. Ahora ve usted, no podemos ciertamente pues aceptar el determinismo como doctrina filosófica en su integridad, ¿no? Porque eso pues significaría la abolición de la libertad, ¿no? O sea, de la facultad natural que tiene el hombre de hacer o de no hacer una cosa y la responsabilidad consiguiente de este hecho. Pero, además, claro, usted me dirá, bueno, pero el ejercicio de la libertad, pues tampoco nunca ha estado en primer término, ¿no? Unamuno decía, creo que con razón, que eso es explicable y que será siempre así, porque para que la libertad obre verdaderamente y esté donde debe estar, se necesita esfuerzo y responsabilidad. Y si hay dos cosas que ha repugnado siempre al ser humano, son el esfuerzo y la responsabilidad. Entonces la libertad siempre va a ser problemática. Y usted lo sabe muy bien, ¿cómo se llama este señor que dijo que la libertad apesta tanto como la esclavitud? Ya olvidé el nombre, pero es un personaje muy conocido. Pero digo, hay ciertos determinismos que tal vez sean admisibles y que someto a su consideración. Voy a poner dos ejemplos. A mí el gran maestro de la natación peruana, Walter Ledger, me decía que los negros nunca se han destacado en natación. En otros deportes sí, pero en natación jamás. ¿Por qué? Porque parece que tienen un tipo de piel que no es idóneo para el deslizamiento, entonces no se han destacado en natación. Nadie les ha prohibido que naden, pero nunca ha habido campeones mundiales, ni siquiera sudamericanos negros, ¿no? Entonces este sería un determinismo biológico, ¿no? Pero hay también un determinismo, en algunos casos, del lugar de origen.
Vea, cuando Andrés Oppenheimer entrevistó al multimillonario William Gates, le preguntó, dígame, señor Gates, ¿qué habría pasado en su vida si usted en lugar de nacer en los Estados Unidos hubiera nacido en el Paraguay? Ah, bueno, dijo el señor Gates, pues en el Paraguay pues habría sido empleado de banco o agricultor, pues no, pero no habría podido hacer pues, los millones que he hecho por el hecho primero de haber sido educado, de haber nacido aquí, y acá tengo mis negocios y mi fortuna. Ese es un determinismo después del lugar. Ah, también es al inverso, también por el hecho de salir del lugar de origen, entonces uno puede llegar a algo que no, a lo cual no hubiera llegado jamás si no hubiera salido. Pues el caso más característico es el de Arguedas. Si Arguedas se hubiera quedado en Andahuaylas, habría sido pues un oscuro profesor de escuela fiscal, ¿no? Pero salió. Entonces el determinismo es al revés, ¿no? ¿Cuáles son sus consideraciones? Bueno, gracias por la pregunta, Marco Aurelio. El fragmento que usted menciona es de un trabajo en realidad no tan reciente, un artículo académico que publiqué a fines de los años 80, así ya tiene una buena cantidad de años, y está dirigido, por esa razón ha sido reeditado, está dirigido a estudiantes e investigadores de ciencias sociales. Y ahí el determinismo, pues tenía y tiene, yo diría hasta ahora, una cierta seducción, en el sentido de, como yo digo ahí, no es que es, digamos, lo clásico, la oposición entre determinismo y libre albedrío, cosas por el estilo, sino es la idea de que hay cosas que suceden como mecánicamente, casi me atrevería a decir que automáticamente, y le quiero poner especial un ejemplo sobre eso. Y lo que yo sostengo es que en la vida constantemente nos encontramos frente a problemas y no pocas veces frente a dilemas. Es decir, ¿sigo este camino o sigo el otro? ¿Hago tal cosa o me abstengo de hacerla? ¿O nos abstenemos? En fin, según sea. Y eso es algo que no está, digamos, escrito. Y mi sentido de la crítica era por el lado de que más que buscar explicaciones, entre comillas, profundas, lo que había que estar, y pienso ese es mi punto de vista, era a estar atento a los cambios que ocurren en la vida diaria, es decir, aguzar más el ojo por los elementos de la superficie. Usted sin duda recordará que uno de los principales filósofos que hubo en el Perú en el siglo XX, Mariano Iberico, en su libro, que es realmente una verdadera obra maestra, La Aparición, él al final terminaba abogando por una filosofía de la superficie. Y yo lo que creo es que por buscar las cosas muy en el fondo, nos hemos olvidado de lo que tenemos en la superficie, de aquello de lo que está hecho en nuestra vida cotidiana, y muchas veces buscando, yo diría, como lógicas subyacentes que lo expliquen todo. Y yo tenía así una cierta insatisfacción intelectual con ese tipo de explicación. Eso por un lado, pero el otro determinismo, y que me parece que ha sido uno de los más claros en la historia del Perú reciente, es el de la economía. Es decir, pensar que una economía de el libre mercado automáticamente va a generar pues instituciones políticas democráticas o algo por el estilo, y no parece ser ese el caso, digamos. Nos seguimos quejando de un altísimo sentido de informalidad, por ejemplo. Entonces, la idea es sí, ocuparnos de hacer descripciones de lo que vemos todos los días y qué conexiones entre tal o cual elemento podemos encontrar. Yo diría que los momentos más duros y también los momentos probablemente más afortunados que tenemos los seres humanos es cuando hemos podido enfrentar de una manera afortunada algún dilema o algo por el estilo. Perdón, y sobre el tema de Bill Gates y el Paraguay, Sí. quería mencionarle lo siguiente. Hubo un filósofo en los años 70 que propuso una simpática figura moral para
entender lo que era la justicia, que era lo que él llamaba el velo de la ignorancia. Es decir, él decía, imaginemos que estamos en ningún lugar, o que tenemos una venda en los ojos, y que estamos diciendo cómo debería ser el lugar en el que vamos a vivir. Y nosotros no sabemos si vamos a vivir en Paraguay o en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces la justicia corresponde en el hecho de que finalmente sea irrelevante que uno esté en un sitio o en el otro, porque finalmente habían ciertas condiciones básicas que permitían a todos poder vivir con un mínimo sentido de justicia. Esa idea me parece muy interesante, porque digamos, piensa en cosas tan básicas como no sabemos si seremos hombre o mujer, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo diseñamos un mundo que sea ideal? Más allá de que si a mí me toque ser hombre o ser mujer. Entonces, es un ejercicio muy simpático para poder entender un sentido amplio de justicia, ¿no? Claro, pero yo recuerdo, y no estamos hablando de muchas décadas atrás, ¿eh?, que los norteamericanos de hace 30 o 40 años, y he conversado con algunos de ellos, los conozco, creían, y no estaban bromeando ni tampoco era una posición forzada, que aquí había pues indios, ¿no? Y que esto era una cuestión por colonizar, ¿no? Repito, no me estoy yendo a otro siglo, ¿eh?, al siglo XVIII, XIX, ¿no? Es en pleno siglo XX, ¿no? Había esta política, ¿no?, de una condescendencia con estos infrahombres, ¿no? Entonces, eso sí yo lo he vivido, he visto muy claramente eso, que fue muy lentamente corrigiéndose, que no se ha corregido todavía del todo, ¿no? Porque todavía sigue esa política, ¿no?, de estos paisitos, ¿no? Esto cambió, quiso cambiar con Castro, ¿no es cierto? Pero Castro pues cometió el error que después al último él mismo reconoció de quedarse 50 años, ¿no? Hay una cuestión ya ¿no?, de hartazgo. Pero inicialmente, ¿no?, cuando recuerdo acababa de triunfar la revolución, usted recuerda en las Naciones Unidas, Castro habló 3 horas seguidas y parecía pues un místico, ¿no?, un ser así que estaba ¿no?, en un transporte, ¿no? Y estaban asustados, ¿no? Decir, pero ¿qué hiciste salvaje, no? Nunca les había ocurrido eso. No, nunca, ¿no? Era una cosa, y algunos autores norteamericanos, recuerdo, de avanzar, decían pues que esa era la consecuencia de tanta desatención y de tanta ignorancia, ¿no? Que eso no era culpa de Cuba, ni del señor Castro, era culpa de los Estados Unidos y de la gente que dirige a los Estados Unidos, que, bueno, desgraciadamente pues está en otra época, ¿no? No, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos para que haga usted los comentarios correspondientes. Seguimos dialogando con el sociólogo Guillermo Nugen. Bueno, quedó usted en hacer algunos comentarios. Sí, bueno, para tiempos extraordinarios corresponden pues acciones en efecto extraordinarias. Hay ciertos momentos de crisis donde surgen personajes o gestos que marcan, por decirlo así, el paso de una época a otra. Pero a mí me parece que eso tiene un valor de hito, y como hito como referencia, pero no necesariamente se forma así una cultura cotidiana. Puede haber un discurso muy épico, pero que la vida diaria, por definición, nunca es épica. En la vida diaria no tiene cosas como pagar las cuentas de luz, tomar el automóvil, el ómnibus, o hasta estancarse en el tráfico. Eso de épico no tiene nada. Y nuestras vidas cotidianas están hechas de esas cosas, la verdad, de lo que yo llamo ahí el mundo de la vida. Y hay ciertos hechos que, por supuesto, que son épicos, que responden a crisis políticas, que
que se convierten en una especie de sello de una época, para bien o para mal, ya sea una bomba atómica o sea una revolución política. Pero yo, por lo menos, de lo que me he convencido es que las cosas que se hacen en el día a día, yo diría que tienen más importancia que una espera mesiánica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que la espera mesiánica puede tener un cierto lugar, pero la vida cotidiana, y la vida cotidiana en la actualidad además, con toda esta revolución tecnológica en la que estamos inmersos, demanda una inversión de energías tremenda. De hecho, es como una especie de épicas de la vida diaria, el vivir en esta época. Y el hacer caso a esos elementos hace que, claro, lo que, por ejemplo, usted menciona cosas como el discurso de Fidel Castro en las Naciones Unidas, 3 horas, un discurso épico. Pero hoy en día las cosas por las que llaman la atención son cosas muy cotidianas que antes ni siquiera merecían la pena de ser vistas o notadas y ahora pasan pues a un primer plano. Por ejemplo, la violencia doméstica, que antes se pensaba, la violencia doméstica, si era el padre de los hijos, a los hijos las palizas le forman el carácter. Claro. Ahora vemos cómo hay un señor que lo han puesto 7 años de cárcel por maltratar físicamente a un hijo suyo. Ni se diga, por ejemplo, de los abusos sexuales. El Oscar se lo acaban de dar a una película sobre una investigación periodística respecto de los abusos sexuales en la arquidiócesis de Boston, en Estados Unidos. Esos temas en la época de Fidel Castro no existían. No existía la violencia doméstica, no existía el mundo de los abusos sexuales, que sin embargo sí estaban presentes, pero no se consideraban relevantes. Hoy en día ese tipo de problemas de la vida diaria sí empiezan a ser relevantes, a merecer la atención. Uno dirá, pero caramba, ¿qué pasó con la historia épica? Vea, frente a eso yo le diría una cosa, Marco Aurelio. La historia épica por lo general no se anuncia, siempre irrumpe, cuando nadie se la espera. Es un poco como los temblores, los terremotos, o sea, llega sin esperar. Y bueno, cuando llegue pues ya habrá que hacer lo que corresponda, pero con lo que nos enfrentamos día a día son con este mundo de realidades cotidianas. Hay una expresión poética de Alberto Hidalgo que dice: hoy la vida exhibe un embarazo muy avanzado de tristeza. Esta es una visión poco halagüeña de la vida, pero hay una visión absolutamente negativa y radical del muy radical Manuel González Prada, ¿no? Que dice: la vida se puede resumir con 3 palabras: triste, ridícula y puerca. Sin embargo, nosotros podemos derramar algo de alegría en esa tristeza, algo de elevación en esa ridiculez y algo de limpieza en esa porquería, ¿no? Creo que sí, que es así, ¿no? A ver, Marco Aurelio, permítame alguna observación sobre esta frase que usted ha citado. Yo le diría que parte de la paradoja, porque me parece que es una paradoja que tenemos en el país, es que colectivamente tenemos muchos momentos para la alegría. El caso de los carnavales, las fiestas patronales, por ejemplo, que se preparan con un año de anticipación y requieren una complejidad de organización impresionante, y ahí están a lo largo de todo el Perú. Y que son momentos de una festividad colectiva. Pero en efecto... Pero esto no nos es privativo. Pero la contraparte es que en efecto un sentido de una plenitud, ya no de jolgorio colectivo, sino de plenitud individual, sí nos es algo esquivo, en efecto. Y me parece que
sería bueno pues equilibrar un poquito las cosas, ¿no? O sea, está bien la alegría del jolgorio, pero un poquito esa alegría, digamos, para poder entender un sentido, una identidad individual más integrada, creo que nos haría mucho bien, ¿no? Claro, yo he conversado más de una vez con el doctor Luis Alberto Sánchez, gran especialista en González Prada, y le mencionaba esto, ¿no? Que no ha sido destacado por los estudiosos de Prada, ¿no? Eh, esta visión completamente negativa que tenía Prada del ser humano, ¿no? Y esto se puede perfectamente ver en sus obras completas, ¿no? Que yo las he leído ahí más de una vez, ¿no? Hay una lástima que no hayan sido reeditadas, la verdad, ¿no? Sí, bueno, tenemos esta edición de Petro Perú, ¿no? Que ya tiene sus años. No, y además que tampoco se conozca al Prada poeta, ¿no? Escribió mucha poesía, González Prada. El séptimo tomo, me parece que es el tomo más grande, está íntegramente dedicado a las composiciones poéticas de don Manuel, ¿no? Y aparte de los libros más conocidos de él, no se conoce el resto, ¿no? Se conoce pues propaganda y ataque y obras de lucha y todo, pero Digamos que González Prada más achorado, digamos. sí, pero hay otro González Prada de otra dimensión Así es, así es. que es perfectamente desconocida, ¿no? Bueno, usted dice aquí en su libro, renunciar a las jerarquías, por más humillantes y empequeñecedoras que resulten, implica el riesgo horroroso de la orfandad, de la disolución, de no ser siquiera menos que los demás. Bueno, desde luego que uno puede, en ejercicio de la libertad, renunciar a las jerarquías. Pero lo que yo quiero destacar es que el mando y la sumisión no son connaturales. Eso no es una imposición social. Eso no está en ninguna legislación. Eso forma parte, digamos, natural, no es connatural. Al ser humano, como ha demostrado la etología contemporánea, le es natural mandar y le es natural obedecer. Lo que no le es natural es sentirse igual a los demás. Claro que lo puede hacer esforzándose, pero al ser humano le ha siempre repugnado esforzarse y permanecer en el esfuerzo y responsabilizarse del esfuerzo, con lo cual también la ha repugnado. Entonces es más fácil lo otro, someterse. Yo digo esto porque siempre se tiende a ver que el sometimiento es un abuso, ¿no es cierto? Es una imposición inadmisible, etc. Pero creo que Unamuno, y no solo él, pero Unamuno, lo he leído, dijo que el sometimiento no fue una imposición del que podía, sino del que no podía, por conveniencia. Más fácil es estar sometido, ¿no? Y ya no trabajar, ni estar fregado, ¿no? Entonces creo que habría que invertir los términos, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios? A ver, sobre la parte anterior de González Prada, que se me pasó un detalle. Fíjese, yo creo, lo digo de una manera un tanto irreverente, soy muy consciente de eso, pero imagínense que González Prada no hubiera sido el ensayista y el poeta que fue, sino que hubiera sido, digamos, por ejemplo, un futbolista o un atleta que ganara medallas olímpicas en Berlín. ¿Tendría él esa misma concepción del ser humano? Siempre me da la atención que los grandes campeones en despliegue físico, digamos, cuando llegan a una edad avanzada, digamos, no están en el deterioro de sus facultades, no sé si usted se ha dado cuenta, pero no suelen ser personas pesimistas o algo por el estilo. Por el contrario, gente o tranquila, o en todo caso no ven las cosas de esa manera. Entonces, digamos, imagínese usted a, no sé, pues González Prada frente a una pelota pateando un penal y metiendo gol y gritando el gol. Seguramente su manera de entender al ser humano habría sido un poquito menos sombría, me parece, lo cual no quiere decir lo opuesto, no es cierto. Es decir, que usted se dedica solamente al fútbol, puede tener una concepción
más o menos global de lo que es el ser humano. Pero esa es una pregunta que me hacía y que me llamaba la atención, ¿no? Es decir, cómo hay digamos, intelectuales optimistas en la historia de la filosofía han sido poquísimos. Muy pobre. Pero digamos, qué sé yo, Spinoza, Hume, en Occidente, el Montaigne más tardío, no el primero, que era más bien el de que hay que prepararse para la muerte y todo lo demás, pero después cuando hay un poco más, tiene más desenfado. Entonces, sí, yo diría que en ese aspecto eh, algo de un sentido de, ¿sabe qué? ¿A qué me refiero? Siempre hay una tensión entre la categoría de triunfo y la de destino. El triunfo como una señal, pero que es distinto del éxito que ahora se vende, ¿no? Es la actitud de una sensación íntima de triunfo. Y yo creo que los seres humanos nos movemos en esa polaridad entre los momentos de triunfo y los momentos de destino. Y parece ser que la mayor parte de gente elige el momento de destino para escribir sus ensayos. Entonces por eso le salen tan sombríos, vamos a decirlo de alguna manera. En fin, es una ocurrencia mía que tampoco pretende ser más que eso, pero digamos, fue un comentario que surgió. Vamos a interrumpir aquí la conversación para una pausa y ya regresaremos. Bien, y ahora los comentarios de nuestro invitado sobre la pregunta que le formulé en el segmento anterior. Bueno, sobre lo de renunciar a las jerarquías, en efecto, la cosa no es pues tan fácil como decir, caramba, estoy sometido al dueño de la chacra y quiero ser libre o algo por el estilo, sino es finalmente ese mundo de la chacra, de la hacienda, define un cierto orden. Y frente a eso, la idea de otro tipo de orden, como el de una comunicación entre iguales, porque es el sentido de una democracia ciudadana, no aparece necesariamente como la opción más deseable en lo inmediato. Es un camino largo y yo le diría que muchas veces ocurre porque, en efecto, más que un tema de ADN o que sea algo natural, como usted señalaba, es verdad que hay hábitos muy arraigados de servidumbre en nuestra cultura pública. Y esos hábitos, desmontarlos no es tan sencillo. Un primer intento fue, naturalmente, las migraciones que hay en los años 40, 50, que decir, bueno, me voy de la chacra, ¿no? Me voy a Lima. Pero, digamos, eso tampoco se mostró como una respuesta o una solución definitiva, porque quedó el tema de cómo crear una institucionalidad entre iguales. Y ahí, la verdad, creo que eso en un programa anterior lo habíamos conversado, cuando, a propósito de esta antología que hice sobre textos de José Antonio Encinas, vea, de los peruanos más o menos notables, ilustres, que podemos decir que hubo en el Perú del siglo XX, uno de los que probablemente dio en el clavo de cómo entender, imaginar una comunicación entre iguales, al margen de estas jerarquías, fue justamente José Antonio Encinas en su texto de La Escuela Nueva, un ensayo de Escuela Nueva en el Perú. ¿Y usted cree que hubiera sido así si no hubiera sido puneño? Bueno, él trabaja ahí pues con niños puneños, justamente. Claro. Y enfrentados al mundo de los gamonales, del obispo, y apoyado en algunos, un señor McKinley, o McKnight, no recuerdo, de una misión protestante que había en Puno. Pero es
digamos, para la historia peruana es realmente poco lo que se ha escrito sobre este tema de cómo crear una comunicación entre iguales. Ahora se habla, digamos, mucho y de muy variada calidad sobre la educación. Pero lo cierto es que tal como están las cosas ahora, la principal fábrica de desigualdad en la época actual pues no es la hacienda, que ya casi no existe, sino es el colegio, la escuela. O sea, una distinción entre educación privada y pública, pues que es la raíz de todas las discriminaciones, digamos. Cuando uno trata de ver de dónde salen estas insultos, groserías racistas que uno encuentra en noticieros o en videos, pues salen del colegio, la verdad. Y sí, yo diría que actualmente la educación es, si es que no se hace algo, en efecto la educación va a ser algo así como quien va a tomar la posta de la hacienda como el espacio donde se reproducen estas jerarquías. Eh, Usted dice que la idea central que impulsa su trabajo es señalar que en el Perú las diferencias culturales socialmente más significativas son indesligables de los modos de comunicación. Subordinado a esto aparecen lo que llamaríamos las diferencias sustantivas o de contenido. Bueno, yo entrevisté 2 o 3 veces en este mismo programa al historiador José Antonio del Busto, gran especialista en el siglo XVI y particularmente en la invasión española. Y él solía recordarme la divisa de los invasores. ¿Cuál era esa divisa? ¿Matarte o matarme has? ¿He de matarte o has de matarme? ¿O te mato o me matas? Entonces lo primero fue pues el asesinato y el saqueo, ¿no? Los comitentes pues padecían de lo que llamaremos bulimia áurea, ¿no? Un apetito voraz por el metal precioso, ¿no? Basta leer la crónica de Mena. La palabra que más se repite en la crónica de Cristóbal de Mena, que es de 1534, es oro. Es una obsesión. Entonces, ahí le decía importar muy poco o nada los modos de comunicación, sino más bien los modos de rapiña, ¿no? ¿Cuándo comienzan a ser significativos estos modos de comunicación? Bueno, a ver, se lo respondo aludiendo a 2 momentos. Uno es justamente la historia de la captura del Inca en Cajamarca. El elemento crucial es cuando el libro con los evangelios cae al suelo. O porque lo tira el Inca o porque, que es lo que yo siempre he pensado, se le cae. ¿no? Porque es un objeto que lo estaba agarrando por primera vez, no sabía cómo se usaba, se le puede haber caído al suelo. Y a continuación, bueno, es la captura. Entonces siempre me llamó la atención cómo en el hecho, un hecho central en la historia que nos contamos para entendernos como país, en el medio de esto está un libro. Yo he enseñado en universidades por muchísimos años y siempre le hacía la pregunta, ¿alguien aquí no ha escuchado en el colegio la historia de cómo capturaron al Inca de Perú? Nadie, o sea, todos la conocen. O sea, es un mito, no en el sentido de que sea una mentira, sino que es parte del mito fundacional, vamos a decirlo así, que hay hay un libro en el clímax de la escena. Y lo otro es lo que, en efecto, en el libro trato cuando me refiero a la constituyente del año 79 del siglo XX, donde hay un debate realmente acalorado sobre el derecho al voto a los ciudadanos y ciudadanas que no sabían leer y escribir.
¿Qué es lo que finalmente se aprueba en la Constitución del 79? Pero lo que me llamó la atención fue cuando fui al libro de debates y quise ver, pero ¿cómo fue la discusión? Y, oiga, era una cosa increíble, o sea, los argumentos en contra, es decir, por qué no había que dar el voto a las personas que no sabían leer y escribir, eran de decir, bueno, es que estas personas son, como dice un constituyente, es que estas personas son una nación casi aparte, porque no solamente no saben leer y escribir, tienen otra lengua, otras costumbres, y darle el voto a esta nación casi aparte sería una irresponsabilidad para con la nación peruana. Bueno, estamos hablando de 1979, o sea, no es una cosa tan lejana. Y esto se traduce en la idea de más atenuada, digamos, de el bajo nivel educativo de la población, que se utiliza pues como un joker, o sea, una ficha comodín para explicar lo que sea. Oiga, yo entendería si estamos en un tema de evaluación de sistemas educativos, que uno dice, caramba, sí, el bajo nivel educativo de la población. Pero no, perdón, bajo las cosas más insólitas, uno encuentra como explicación el bajo nivel educativo de la población. Y ya con los años he aprendido, y seguramente usted todavía más, Marco Aurelio, cuando uno escucha una misma explicación para explicar cosas demasiado distintas, hay que sospechar de esa explicación. Y entonces fue un poco por esa razón de este asunto del bajo nivel educativo de la población que vagamente recordaba que algo se había discutido sobre el voto analfabeto en el año 79. Y de verdad lo que encontré ahí fue, para mí, espeluznante. Como le digo, la idea era considerar a la población quechohablante como una nación casi aparte, literal, o sea, no es una frase que invento, está en el libro de debates. O gente que decía que, bueno, ya que Ecuador y Bolivia reconocieron votos analfabetos por un tema de prestigio internacional, ya pues habrá que reconocer esto, pero en realidad uno veía cómo ese debate de la Constituyente del año 79, la distancia con la mayoría del Perú es asombrosa. Es algo que uno está acostumbrado a escucharlo. Sí, pues, en el siglo XIX, en los últimos tiempos de la colonia, había gente que pensaba, no estamos en el final de la colonia, como dice la República, es 1979. De hecho, hay algunos constituyentes que todavía están activos en la política actualmente, ¿no? Acá dice usted, ocurre que las imágenes de representatividad de lo que es el Perú no vienen de los grupos que detentan el poder. El inglés pasa por gentleman, el francés por aristocratizante, el hindú como brahman, el peruano como indio. Así es. Resulta que lo considerado más auténticamente peruano es a la vez lo que está en el lugar más ínfimo de los reconocimientos sociales y públicos. Vea usted, a principios del siglo XX se publicaba un boletín que se llamaba El Deber Proindígena, que dirigía Dora Mayer. Lo recuerdo muy bien porque colaboraba en ese boletín mi abuelo paterno, el ingeniero de minas Marco Aurelio de Negri Cox. Los intelectuales de entonces, con Mariátegui a la cabeza, hablaban de la cuestión indígena, no hablaban de la cuestión de los indios, ¿no? Tampoco se hablaba del deber proindio, del deber proindígena, ¿no? Entonces, hay que esperar hasta el año 27 para que Valcárcel, en su famosa Tempestad, hable ya más abiertamente del indio, ¿no? Pero fueron muchos años después. Y recordemos, en la época de Odría, ¿no? Había un ministerio, comenzó el Ministerio de Trabajo, que se llamaba Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, que lo dirigía pues el general Armando Artola, ¿no? Desgraciadamente me están indicando que ya el tiempo ha concluido y en otra ocasión ya desenvolveremos este punto y otros más. Usted siempre es un interlocutor de primera, le agradezco su colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente.